Buenas. Hoy veremos el encuentro entre un joven Anatoly Karpov de tan solo 20 años y el gran maestro de origen checo Vlastimil Hort en el torneo de Moscú celebrado en el año 1971. Esta partida fue galardonada como la mejor del torneo, algo ya en sí mismo remarcable, teniendo en cuenta que el evento reunía jugadores de la talla de Boris Spassky, Tigran Petrosyan, Mikhail Tal y Vasily Smyslov. Karpov remarca en su análisis post-mortem que fue en esta precisa partida cuando decidió poner toda la leña al fuego, con la idea de luchar por el podio, objetivo que sí consiguió. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó la partida con peón e4, y su rival contestó con la jugada peón c5. La apertura siguió los cauces habituales de la defensa siciliana, con los movimientos caballo f3, peón d6, peón d4, abriendo el centro, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6, atacando el peón central y caballo c3, defendiéndolo. Ahora las negras disponen de varias opciones principales, como peón g6 entrando en la variante dragón, caballo c6 entrando en la variante clásica o peón a6 entrando en la variante Najdorf. En un vídeo anterior vimos una partida de Karpov frente a la variante Najdorf en este mismo torneo. Os comparto el enlace en la parte superior de la pantalla. Hort no eligió ninguna de las variantes anteriores y optó por la jugada peón e6, planteando la variante Scheveningen, apodada con el nombre de la ciudad neerlandesa donde se empleó con éxito por la élite de ajedrez. Esta variante es una de las opciones más sólidas de la defensa siciliana. Las negras tratan de crear un pequeño centro de peones en las casillas d6 y e6. Asimismo, estas intentarán capitalizar el uso de la columna semiabierta C, así como de su peón central adicional. En este momento las blancas podrían responder de forma tranquila, con la jugada alfil e2, seguido de enroque corto terminando el desarrollo. No obstante, dicha opción no pondría demasiada presión a la posición de las negras. La respuesta crítica a la variante Scheveningen es la jugada peón g4, movimiento que Karpov eligió en la partida. La jugada peón g4 plantea el ataque Keres, en honor al gran maestro estonio Paul Keres. Esta variante se considera crítica, ya que las blancas aprovechan que después del último movimiento de las negras, peón e6, el alfil en la casilla c8 ya no controla la casilla g4. Además, el peón en la casilla g4 amenaza en avanzar a la casilla g5 y desplazar así la única pieza que han desarrollado las negras, el caballo en la casilla f6. Actualmente la mejor respuesta frente al ataque Keres es la jugada peón h6, deteniendo el avance inmediato del peón blanco y dejando la puerta abierta a abrir la columna h para la torre en h8. Una década después de esta partida, el propio Karpov se enfrentó a este movimiento contra el jugador húngaro Gyula Sachs. Os comparto el enlace de dicha partida en la parte superior de la pantalla. Quizás alguna persona se está preguntando por qué la respuesta natural peón d5 no refuta este ataque temprano en el ala de rey. Siguiendo los preceptos del ajedrez clásico, un ataque por el flanco debe ser respondido con un contragolpe en el centro del tablero. Ahora bien, este contragolpe central debe estar sustentado por piezas, un detalle que no sucede en la posición actual. Veamos rápidamente una variante de por qué la ruptura central peón d5 no funcionaba. Tras el hipotético movimiento peón d5, las blancas responderían con peón e por d5, caballo por d5, alfil b5 jaque, desarrollando la pieza con ganancia de tiempo, y alfil d7, cubriendo el jaque. Ahora las blancas podrían resolver la tensión central con caballo por d5, aislando el peón de las negras, tras peón e por d5, dama e2 jaque, dama e7, alfil e3, caballo c6 y enroque largo. A pesar de que el balance de material estaría igualado, las blancas tendrían una ventaja prácticamente ganadora. Karpov gozaría de una superioridad de desarrollo apabullante y además el monarca de las negras se encontraría muy débil en el centro del tablero. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón g4.
Acabamos de ver que la respuesta deseable peón D5 no es posible, ya que las negras no disponen de un desarrollo de piezas que justifique dicha ruptura central. Por este motivo, Hort optó por la jugada natural de desarrollo caballo C6, y el encuentro siguió con peón G5, expulsando el caballo, caballo D7 y peón F4, controlando la casilla E5. Después de peón F4, la partida continuó con peón A6 con ideas de jugar caballo por D4 y peón B5. Karpov reforzó su poderoso corcel central con alfil E3, alfil E7 y torre G1, apoyando el avanzado peón de las blancas en la casilla G5. Asimismo, la jugada torre G1 es un movimiento útil, ya que las negras quieren jugar caballo por D4 y peón B5, y por lo tanto Karpov evita jugar el movimiento natural dama D2, que perdería un tiempo tras la captura en D4. Después de torre G1, Hort contestó con caballo por D4, y Karpov pudo recapturar el caballo usando un solo movimiento, con dama por D4. Ahora Karpov está amenazando dama por G7, hecho que empujó a Hort a jugar peón E5, con la idea de ganar el control de la casilla clave en E5. Aunque esta jugada es comprensible y habitual en estas posiciones, el movimiento peón E5 crea debilidades notables, concretamente en las casillas D5 y F5. Después de la ruptura central de las negras, Karpov retiró su dama a la casilla D2, peón E por F4, ganando la casilla E5, alfil por F4 y caballo E5, completando el plan de apoderarse de la casilla central. Además, el caballo amenaza inmediatamente un ataque devastador en la casilla F3, hecho que obligó a Karpov a jugar alfil E2, cubriendo dicho punto. Hort se apresuró a cubrir su casilla débil en D5 con el movimiento alfil E6, y en este momento Karpov podía haber jugado de forma más tranquila con enroque largo, pero temía que tras dama A5 las negras pudieran controlar la casilla D5 y crear amenazas directas en A2. Por este motivo las blancas optaron por la jugada directa caballo D5, y Hort no vaciló y capturó el peligroso corcel antes de que la sangre llegase al río. Tras alfil por D5 las blancas pueden recapturar tanto con la dama como con el peón. Si nos basamos en los principios de ajedrez clásico, se recomienda capturar con una pieza para mantener dicha casilla como una debilidad. Sin embargo, tras el hipotético movimiento dama por D5, el peón en la casilla E4 sería potencialmente débil y podría entorpecer la movilidad del alfil de casillas blancas. Así pues, Karpov optó por la jugada peón E por D5, caballo G6 atacando el alfil, alfil E3 y peón H6, un movimiento creativo por parte de Hort que busca complicar el medio juego. De lo contrario, la mejor estructura de peones de las blancas, con dos islas de peones frente a las tres del rival, así como la pareja de alfiles, serían bazas muy favorables para Karpov. Las blancas aceptaron el peón, con la captura peón G por H6 y alfil H4 jaque, jugada clave que arrebata el derecho al enroque del monarca de Karpov. La secuencia continuó con rey D1, peón G por H6, alfil por H6, alfil F6, apuntando hacia el punto sensible en B2, y peón C3, creando un espigón de peones en B2 y C3. Este mecanismo es temático para jugar contra un alfil. Hort decidió colocar el alfil en la casilla E5, en vez del caballo, aunque en retrospectiva hubiera sido mejor colocar el caballo al centro, controlando la casilla G4 y dejando el alfil ojeando la casilla H4. Dicho esto, las negras eligieron alfil E5, que si bien no es un error, permite a Karpov emplear un movimiento creativo que mantiene una ventaja notable. Las negras quieren seguir con el desarrollo de su dama a la casilla H4, atacando el alfil en la casilla H6 y aumentando la presión en el flanco de rey. Por este motivo Karpov empleó el movimiento torre G4, controlando la casilla H4 y dejando la puerta abierta a pases de la pieza pesada por cuarta fila. Creo que esta jugada muestra perfectamente el agudo sentido de la profilaxis que poseía Karpov, restringiendo las piezas rivales como si de una camisa de fuerza se tratase.
Cabe señalar que la captura alfil por h2 no sería recomendable, ya que las blancas podrían invertir dicho tiempo en acabar de coordinar sus piezas, con rey c2 y torre f1. A esta ventaja de desarrollo se le sumaría la pareja de alfiles en una posición abierta, un escenario nada apacible para las negras. Por lo tanto, Hort optó por la jugada dama f6, desarrollando la pieza pesada a una casilla más humilde, peón h4 avanzando el peón pasado, dama f5 atacando la torre y torre b4. Como vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes jugadas, Karpov va a exprimir al máximo la actividad de su torre. En el encuentro Hort eligió alfil f6, pero creo que vale la pena comentar por qué la jugada natural enroque largo no sería recomendable. Tras enroque largo, protegiendo el peón en la casilla b7 y conectando las torres, las blancas tendrían una respuesta que ganaría ipso facto. La jugada en cuestión sería alfil g4, clavando la dama y ganando material. Así pues, tras torre b4, Hort continuó con alfil f6, atacando el peón en la casilla h4 y tejiendo una trampa táctica a su joven rival. En la partida, Karpov contestó con el movimiento correcto peón h5, pero ¿es posible capturar el peón en la casilla b7 y dejar así el rey de las negras cortado en la séptima fila? Veamos una demostración rápida. Si torre por b7 seguiría torre por h6, dama por h6 y dama por d5 jaque, con un ataque doble a la torre en defensa en b7 y al rey de las blancas en d1. Vista esta secuencia, queda demostrado que el peón en la casilla b7 estaba envenenado. Por lo tanto, Karpov optó por la respuesta peón h5, desplazando el caballo y dejando el peón pasado blanco bien protegido por el alfil. Ahora las negras desearían jugar caballo e5, centralizando su pieza menor. Desafortunadamente, esta jugada no funciona tácticamente, debido a la enfilada tras torre f4. La dama no tendría ninguna casilla de retirada que mantuviese el alfil en la casilla f6 defendido. Por consiguiente, Hort tuvo que mover su caballo a la casilla e7, dejando la casilla e5 libre para tras torre f4 poder jugar dama e5, centralizando la pieza pesada. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Karpov goza de una ventaja notable, así como corrobora el módulo de ajedrez. Las blancas tienen un peón adicional y la pareja de alfiles en una posición relativamente abierta. Ahora bien, Hort ha conseguido coordinar sus piezas en el flanco de rey, hecho que obliga a su rival a ir con pies de plomo. En el encuentro, Karpov eligió la jugada torre f3, que sin embargo pierde toda la ventaja. Como pueden observar, el módulo de ajedrez señala que la mejor opción era torre f2, solo a una casilla de distancia de la jugada de la partida. La clave está en que la torre en la casilla f2 estaría mejor ubicada por dos razones principales. La primera sería que la torre no interrumpe la protección del peón pasado en la casilla h5. Y la segunda sería que la dama quedaría liberada de la defensa del alfil, evitando temas tácticos de sobrecarga. Para entender mejor la diferencia entre torre f3 y torre f2, veamos cómo tenían que haber respondido las negras. Tras torre f3, el módulo de ajedrez señala que la mejor jugada era enroque largo, conectando las torres y evitando los potenciales rayos X en la columna E. No obstante, en la partida Hort eligió caballo por d5, que devuelve el favor y otorga una ventaja ganadora a Karpov, quien ya no la dejó escapar. Antes de seguir con el encuentro, creo que vale la pena comentar en detalle la variante que surgiría del movimiento enroque largo, así como sugiere el módulo de ajedrez. Después de la hipotética jugada enroque largo, las blancas querrían jugar rey c2, despejando la primera fila y preparando la activación de su única pieza en reserva, la torre en la casilla h1. Sin embargo, tras rey c2, las blancas tendrían una secuencia ganadora, con las jugadas torre por h6, desviando la pieza pesada, con dama por h6 y ahora dama por e2 jaque, recuperaría el alfil y ganaría la torre en la casilla f3. Creo que esta variante muestra muy bien por qué la torre de las blancas hubiese estado mejor colocada en la casilla f2, sobreprotegiendo el alfil en la casilla e2. Volvamos al inicio de esta misma variante, tras enroque largo. Karpov no estaría obligado a jugar rey c2.
y de hecho la jugada alfil f4 mantendría la evaluación igualada. Ahora bien, las negras podrían jugar dama por h5 ganando el peón, un detalle que no hubiese ocurrido con la torre en f2, dejando que el alfil defendiese el peón pasado. La presión hacia el peón en la casilla de 5 y la inseguridad del monarca de las blancas daría contrajuego suficiente para mantener la partida igualada. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida atrás, torre f3. En medio del fervor de la batalla, la sutileza entre torre f3 y torre f2 pasó desapercibida, algo totalmente comprensible dada la complejidad y tensión de la posición presente. Hort eligió caballo por d5, restableciendo el peón de déficit, pero devolviendo una ventaja casi ganadora a las blancas. Karpov contestó con torre de 3, sacando la pieza pesada de esa casilla problemática y poniendo presión sobre el caballo en d5. Las negras reaccionaron con torre por h6, con la idea de si dama por h6, entonces responder caballo f4, dejando la dama de Karpov fuera de juego y creando amenazas serias hacia el monarca de las blancas. Por este motivo, después de torre por h6, Karpov contestó con torre por d5, ganando un tiempo a la dama, dama e4 y torre d3, amenazando torre e3 clavando la dama rival. Hort intentó mantener el balance de material igualado, con dama h1 jaque, rey c2, dama por a1 y dama por h6, eliminando un par de torres del tablero. Las negras tuvieron que mover su alfil bajo ataque, con alfil e5, y Karpov contestó con el movimiento dama g5, amenazando dama g8 jaque, enfilando al rey e impidiendo al mismo tiempo la jugada en roque largo. Pese a que las negras tienen una posición perdida, Hort podía haber intentado patalear un poco más. Desafortunadamente, el jugador con las piezas negras se le cayó la bandera, es decir, se quedó sin tiempo, hecho que otorgó, de facto, la victoria a Karpov. Dicho esto, creo que es instructivo mostrar una variante de cómo podía haber seguido el encuentro. Tras dama g5 podría haber continuado torre d8, evitando la enfilada con dama g8, rey b3, protegiendo el peón en a2, y dama e1, molestando el alfil en la casilla e2. Ahora las blancas podrían jugar torre 3, dejándolo todo defendido, un detalle clave en este tipo de posiciones, donde una pieza indefensa y un monarca expuesto puede acabar en tragedia. Después de torre 3 estaría amenazando alfil b5 jaque, con ataque descubierto a la dama. Por lo tanto, dama h1, peón a3, anticipándose a la jugada dama d5 jaque, ya que ahora el rey puede ir a la casilla c2, sin perder el peón en la columna A. La variante podría seguir con dama c6 apuntando a la casilla a4, peón h6 avanzando el peón pasado, dama a4 jaque, rey b1, dama c6 mirando la casilla h1 y alfil d3 protegiendo el avance del peón. Resulta didáctico ver cómo la torre, defendida a su vez por la dama, proporciona apoyo a la pieza menor. La variante podría acabar con dama h1 jaque, rey c2, dama h2 jaque, torre e2, dama h1 y peón h7, creando amenazas directas de coronación. Si rey d7 intentando despejar la octava fila, entonces alfil f5 jaque, rey c7 y dama e7 jaque ganaría la torre en la casilla de 8. En conclusión, hoy hemos visto una partida trepidante con un medio juego típico de la defensa siciliana. Karpov empleó el ataque Gereß, la variante más crítica contra la defensa Scheveningen, poniendo a su rival contra las cuerdas. Es especialmente interesante ver cómo Karpov hizo un uso proactivo de su torre, primero llevándola a la casilla G4 y después usándola por la cuarta y tercera fila, desplazándola con rapidez. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.